Hay radios que se conforman con ser la radio del pasado. Otras miran hacia futuros lejanos. Nosotros pensamos que la mejor forma de seguir creciendo es actuando en el presente. WU Radio, la radio del hoy. Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis, ambos hechos de palabras, confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes. Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a empezar nuestro programa de radiofonía. Hoy me han abandonado mis dos compañeros, Marta del Cito, Roberto Bellorini. Bueno, voy a mandarles de todos modos un fuerte abrazo y de todos modos no me va a faltar compañía. Ahora vamos a escuchar un poquito más de nuestro tema musical y enseguida vamos a presentar a nuestros numerosos invitados del día de hoy. Bueno, hoy están con nosotros algunos de los integrantes de el equipo de investigación de la Universidad Kennedy que coordina la doctora Amelia Imbriano, que es una frecuente invitada a nuestro programa, para comentarnos y transmitirnos también y poner a trabajar el tema de investigación sobre el que vienen trabajando desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, vamos a presentar, en realidad estoy contando más invitados de los que tengo para presentar, pero bueno, en principio nos están acompañando hoy Alejandra Politi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra? José Luis Esperoni. Hola. ¿Qué tal, José Luis? Muy bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Ezequiel Leiro. Hola, buenas tardes. Sí, y Cristian Mobilio. Buenas tardes. Hola, y, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y Gabriela Di Giorgio. Hola, buenas tardes. Bueno, y hemos reunido aquí un verdadero equipo interdisciplinario, ¿verdad? Sí. ¿Nos quieren contar cada uno cuál es su especialidad, desde dónde vamos a abordar la perspectiva de nuestro tema de hoy? Sí. Bueno, yo soy doctor en ciencia política y magíster en psicoanálisis. Y Bien. Desde esta perspectiva vamos a ver a la mujer en Latinoamérica, estas vicisitudes subjetivas como consecuencia del predominio del varón y el ideal de la mujer madre, desde dos perspectivas importantes: la obra de Marcos Zafiropoulos y el derecho integrativista de Pedro David. Bien. Bueno, ya con eso tenemos para varios programas, me parece, ¿no? Sí. Pero bien. Y también tenemos hoy entre nosotros una historiadora, ¿verdad? Algo así. Yo soy estudiante de psicología de la Universidad Kennedy, a la cual estamos todos muy agradecidos, principalmente a la doctora Imbriano. Estoy cursando cuarto año de la carrera de psicología y amo a la historia. Ah, bien, entonces es por vocación. Por vocación, Bien. por gusto, por vocación.
Y bueno, mi tarea dentro del equipo de investigación que dirige la doctora Imbriano es rastrear las huellas de la mujer a lo largo de la historia de la humanidad, partiendo, o sea, mis coordenadas son conectar Medio Oriente, más precisamente Mesopotamia, la antigua Mesopotamia, con Europa, y de Europa, vía la conquista española, todo lo que llega a América Latina. Esa es la gran coordenada y el gran buceo que estoy haciendo. Sí. Una búsqueda de podríamos decir, ciertos rasgos distintivos de lo que llega. Sí, ¿no? sí, de huellas, porque es... Obviamente que es un conteo provisional del tiempo, y el rastreo que estoy haciendo es provisional. Estamos iniciándonos, estamos haciendo la recolección de datos, todavía nuestras hipótesis están por verificarse, y lo bueno sería que se caigan también, ¿no? Pero por el momento las huellas, los restos que particularmente en mi recorrido histórico estoy trabajando, digamos, más que con huellas, con restos, ¿no? Porque es como la mujer... Las pisaditas que fue dejando a lo largo de la historia de la humanidad, hay que entenderlas y cruzarlas con un montón de otros factores y vicisitudes, como la geopolítica, la geografía. No es lo mismo hablar de la mujer en una geografía del desierto que hablar en una geografía como la de América Latina o Europa. Pero bueno, sí, es un recorrido muy interesante y largo. Sí, pero en donde... Arranco con la Mesopotamia, con Sumeria, que es la primera civilización hasta hoy. No se encontró otra vasija ni otro pedacito de tela o algo que diga que hubo una civilización más antigua que la Sumeria, hoy Irán. Y me estoy moviendo ahora con el código Hammurabi, que pertenece a la civilización de Babilonia, 2700 años antes de Cristo, donde ya hay registros, testimonios de la función que cumplía la mujer en la sociedad, relegada. Y ahí, por lo que estuvimos hablando recién en el bar, hay como un interés específico en poder situar lo relativo a la disparidad de derechos, ¿verdad? Sí. A lo largo de la historia. Sí. Y bueno, una de las cosas que me pareció muy interesante que vos situabas es que hay como cierto movimiento cíclico, ¿no? Sí. En donde se avanza hacia cierta equidad de derechos, y por determinados motivos de pronto todo vuelve para atrás, ¿no? Que estábamos haciendo un paralelo. Sí, con la idea de democracia que aparecía, así como la idea de igualdad y de libertad que tuvo la mujer. Por el momento, en mi rastreo provisional, hay registros de una libertad mucho más grande que en comparación con la griega y la romana y la de Medio Oriente y Latinoamérica, en las culturas celtas y vikingos, donde la mujer tenía un papel como de mayor paralelismo o igualdad con el hombre. La mujer, tanto vikinga como de los celtas son más viejos que los vikingos, ¿no? Y son la matriz etnia de grandes civilizaciones, de grandes pueblos que vinieron después en Europa. Sí, están causando mucho interés las series sobre vikingos en Netflix. Exacto, ¿no? Porque sí. Hay bueno, ahí se ve. No es que quiera banalizar el tema, pero ahí se ve. Está muy contextualizada, sí. Sí, está transmitido de una manera creíble. Eso sí, lo más creíble posible, pienso. Yo la vi la serie después de haber jugado con los libros, ¿no? De haber leído, y es maravilloso verlos en imágenes y en movimiento, ¿no? Como la mujer se va, el esposo, y ella se hace cargo de no solo del pueblo, de las propiedades, toma decisiones. La mujer puede hablar, o sea, en los vikingos hay como una especie de lo que después fue el Congreso, donde el pueblo se juntaba a hablar y a proponer, a desplegar los problemas que tenía, ya sea de herencia. O sea, la mujer hablaba. Después, por esas vicisitudes
que todavía estamos investigando, porque hay muchas vicisitudes y muchos nexos que influyen para que esa idea después se pierda, ¿no? Lamentablemente los celtas y los vikingos fueron conquistados por el Imperio Romano, y el Imperio Romano obviamente estableció su propia normativa, ¿no? Que es más o menos... Sí, ahí ya la equidad de derecho No. pasa a la historia. Uh-huh. Ahí se pierde. Uh-huh. Y pasan 2000 años hasta que ahora, por lo menos acá en Argentina, se empiezan a vislumbrar. Se vuelven a ver las series de sí, algo así. Algo así. Algo así. Ezequiel, tu especialidad en esta investigación. Bueno, yo soy diplomado en estudio de género, y lo que yo intento hacer en la investigación es justamente darle una perspectiva más amplia de los estudios de género, y no solo basarnos en una de las visiones, sino ampliar a todo lo que sea relativo a la diferencia de géneros y cómo se busca la igualdad de géneros, y cómo el posicionamiento de la mujer en América Latina marca esta disimetría en cuanto a la diferenciación entre género femenino y género masculino, y cómo también hay otras instancias del género, no solo femenino y masculino. Sí, vos decías recién cuando conversábamos hace un ratito, hay feminismos, claro, ¿no? Incluso llegaste a decir que hay un feminismo por cada feminista. Al ser un movimiento social, cambia con la sociedad en la que está. Entonces, así como la sociedad va cambiando, las necesidades van cambiando consigo los movimientos que acompañan. Antes el movimiento feminista quizás luchaba por el voto femenino, hoy como ya tiene ese derecho, lucha por otras cuestiones. Yo creo que hay tanto feminismos como feministas haya, siempre y cuando el hilo conductor de todos estos feminismos incluya a estas movilizaciones. El feminismo lo que busca es el empoderamiento de la mujer. Entonces, siempre y cuando el empoderamiento de la mujer esté visible, hay un feminismo ahí que avala y que acompaña. Uh-huh. Pero siempre hubo muchos feminismos y siempre hubo contrapartida de feminismos, y hoy lo vemos en la sociedad. Sí, digamos que también hay algo que tiene que ver con en dónde se sitúa la inequidad de derechos, claro, ¿no? Y cuáles son esos derechos que se intentan equiparar o restituir en algunos casos. Claro. Tiene que ver con eso. Sí, el género es una construcción social, y así como es una construcción social, podríamos decir que es una frontera. Uh-huh. La frontera de género varía tanto en tiempo como en espacio. No es lo mismo ser hombre o ser mujer en Argentina en los años 60 que ahora en 2018, o no es lo mismo ser hombre o mujer en Argentina hoy que en Irán hoy. Y acá mi compañera puede decirlo. Sí. Entonces, así como es una frontera, va ampliando o reduciendo ciertos derechos y ciertos alcances de la categoría género. Bien. Bueno, antes de seguir, tengo que, por un lado, retirar el saludo anterior que había enviado a mis compañeros, como si no fueran a venir, pero por suerte... Vio. Aquí me acompaña Roberto Bellerini. ¿Cómo andan? Bueno, aprovecho para saludar a la audiencia. Y bueno, aquí a nuestros invitados. Venía en la moto usted. Vengo con la moto. Sí. Se le nota. Un poquito despeinado. Bueno. Vengo, pero bueno, todo bien. Continúen, bien. Continúen con la conversación. Yo me voy a ir sumando, si me lo permiten. Sí, por supuesto. Sí, desplegando algunas preguntas, ¿no? Porque en relación a esto de los feminismos, una de las cuestiones que se me ocurrían es hasta qué punto eso genera algún obstáculo, por ejemplo, que haya puntos de tensión incluso entre esa diversidad de feminismos. Si hay vos contabas, Ezequiel, un episodio en Alemania, ¿no? Relativo a cierto momento en donde las distintas corrientes feministas
se aglutinan a partir de cierta embestida. ¿Querés contarlo eso? Cuando empieza a surgir el feminismo así más conocido es en la década del 70, y en la década del 80 se crea una ola antifeminista que lo que quería era justamente derrocar este movimiento. Entonces todos los pequeños feminismos que quizás tenían ciertas diferencias en algunos puntos particulares decidieron olvidar esas diferencias, unirse en el claro hilo conductor del empoderamiento de la mujer para luchar contra esa ola antifeminista. Así como en ese momento tuvieron que dejar atrás las diferencias, creo que hoy también hay distintas diferencias que marcan. Mencionaba antes cómo hay un feminismo que permite que lleguen las mujeres trans a ese feminismo y otro que no. Como si unieran pensamientos podrían llegar a una mayor fuerza, porque al unir dos movimientos pequeños de feminismo harían un gran feminismo que batalla en ese sentido. Sí. En el sentido del empoderamiento de la mujer. Sin ver si es cis, trans, como dejar de lado esa subcategoría de mujer y luchar por el empoderamiento de la mujer en sí. Sí, y bueno, para terminar de presentar a todo el equipo, Alejandra, ¿vos desde qué rasgo singular estás aportando a esta investigación? Bueno, yo estoy también terminando la carrera de Psicología en la Universidad Kennedy. Nos sumamos en esta hermosa investigación de 5 grupos, que cada uno toma un tema distinto, y dentro de nuestro grupo, de los socioculturales e historiadores, yo tomo más el tema de la familia. La familia como institución, ¿sí? Como institución. La familia conyugal, desde donde lo toma Marcos Zafiropoulos, que hace un recorrido, que también lo vemos con José Luis, ¿no? En el recorrido con también el otro autor de Durkheim, que justamente habla de cómo era tratada la mujer dentro de las distintas familias. Por eso vamos haciendo como un enlace con lo que habla Gabriela de la historia, desde lo antropológico que va a hablar también Cristian, y cómo la familia se va constituyendo sin la participación tan activa de la mujer. Desde ese lado viene mi parte de la investigación. Bien. Es interesante este punto, ¿no?, de la investigación, que nosotros en algún momento hablamos con Imbriano, ¿no? Sí, con Amelia Imbriano, sí. Con Amelia Imbriano. Que aprovechamos para mandarle, por supuesto, un fuerte abrazo. Sí, una invitada especial siempre de la casa. Y ella hacía una articulación respecto a esto, ¿no?, que podría pensarse en términos de la mujer y la familia, ¿no?, en relación al ser madre, digamos. Exactamente. ¿No? Como en todo caso, cuestión que se cuestiona, digamos, ¿no?, dentro de lo que podría pensarse, la complejidad de lo que es el movimiento feminista hoy en la actualidad, digamos, ¿no? Porque, como decía recién Ezequiel, ¿no?, presenta varias aristas y tensiones inclusive, ¿no?, internas, y ese es un punto como muy interesante, digamos, ¿no?, porque uno lo podría pensar en relación a los conceptos que empiezan a surgir en torno a esta cuestión, que puede ser lo heteronormativo, ¿no? Y nada, digo, ¿qué encuentran ustedes en relación a estos aspectos que de alguna manera, por lo que vengo escuchando, es un análisis desde distintos enfoques, ¿no? A ver, vamos de paso presentamos al resto de... Sí, que nos faltaba presentar, y vamos al enfoque antropológico, ¿verdad? Sí, bueno, mi nombre es Cristian Mobilio, y yo también estoy estudiando psicología, estoy en último año, pero soy profesor en antropología. Bien. Una carrera previa. Y bueno, la verdad que fue interesante sumarse a este proyecto, ¿no?, que se inició hace unos meses atrás, al cual yo me incluí hace unos meses atrás, y digamos, la obra que empecé a leer era la de Marcos Zafiropoulos, que hablaba sobre la cuestión femenina. Y en esa obra... Ahora nos van a tener que contar algo de Marcos.
Dale. Les cuento más o menos lo que habla este autor. Es interesante porque él hace una crítica, ¿no?, de los postulados freudianos respecto a la feminidad. Claro. Y él lo que observa es que la mujer está definida en términos de desigualdades. Entonces habla de la desigualdad en cuanto a la capacidad de sublimación de la mujer, o sea que parecería que no tiene capacidad para producir bienes culturales, su desigualdad en términos de la formación del super yo, la desigualdad en términos de la percepción del sentido de justicia que tiene, ¿no? Bueno, y Zafiropoulos lo que dice que esto es un prejuicio freudiano, ¿no? Que es claro, bueno, porque digo, sí, justamente el psicoanálisis plantea la diferencia, digamos, ¿no? En todo caso, la diferencia es articulada por una articulación lógica que introduce el falo, digamos, ¿no? Claro. Lo cual, por eso a los psicoanalistas, por lo menos a mí, me resulta muy interesante oír hablar, digamos, de gente que se manda a hablar del tema del feminismo, ¿no? y a seguirlo, porque es interesante, a mí me parece muy enriquecedor para mí, ¿no?, en lo personal, porque para el psicoanálisis es un tema hablar de género, digamos, un tema que, o sea, es un tema de otro, o sea, no es un tema de psicoanálisis, digamos, ¿no?, por lo menos en términos de la lectura que uno puede, viste, como el buscador de oro, ir sacando el lodo, ir buscando las pepitas, digamos, ¿no? Porque es cierto, ¿no? O sea, si uno quiere leer a Freud atravesado por su cultura victoriana, lo puede hacer, digamos, pero él nos brinda un articulador lógico que es el falo, ¿no? Y digo, sí, hay cuantas preguntas, ¿no? Yo lo que les voy a proponer, Roberto, es dale, a ver. Vamos a ir a una pausa. ¿Tenemos música? Tenemos música a tono con la problemática. Música. No es feminista. Vamos a escuchar a Silvio mal, Rodríguez con Silvio Rodríguez con algunas postales de mujer. De las anarquistas españolas hace poco. Bueno, vamos con eso entonces. Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado. Bueno, volvemos. Miren que ya se nos está yendo casi medio programa. Sí, ¿no? Sí. Bueno, y José Luis, vos recién, a propósito del comentario obligado de esta semana, ¿no?, que es, bueno, toda esta situación, yo la verdad es que no me gusta plegarme a los linchamientos mediáticos, ¿no? Me parece que, en fin, parece que hay cosas que tendrían que resolverse por la vía de la justicia y después, a partir de eso, cada uno, en fin, con toda justicia, cada uno puede opinar, pero en fin, vos recién decías, José Luis, que
hay algo ahí entre la justicia, los medios, ¿qué? Sí, los medios marcan la política y los condicionamientos políticos que son aprovechados por las distintas partes del feminismo, la oposición, el gobierno, o sea, un acontecimiento de índole privado ha ocurrido hace 9 años, produce un efecto que de alguna manera me hace acordar a cuando yo era chico, aparecían los ovnis cuando había un problema. Vos decís que hay cierta intencionalidad política en poner en el centro de la escena un caso como el que se ha estado que tiene fuerza, replicando en todos los medios. Sí, un caso que tiene fuerza por sí mismo. Tiene, sí. Vos lo señalás, interesante lo que decís, ¿no? Porque lo señalás en torno a un colectivo de tantos aquellos que conforman lo que hoy hablamos de feminismo, digo, porque no es que hablamos hoy acá en el programa de radio, sino que hay montones de producciones, digamos. Eso es como un acontecimiento, digo, genera montones de discursos, ¿no? Y yo creo como Gabriel, viste, que habría que deslindarlo, ¿no? De algo que pasa a nivel de lo jurídico, digamos, que, o sea, ya se barre con tantas luchas, digamos, como es el sujeto de derecho, digamos, ¿no? O sea, el hecho de que tiene que haber juzgamiento público, no público, sino sí, porque pasa con los políticos también, ¿no? Hay como cierta cosa muy instalada, que hay un desplazamiento del lugar de la justicia a los medios masivos de comunicación, ¿no? Como si allí se decidieran los casos más importantes de lo que afecta a la vida política y social de la República. Supongo que esto pasa en otros países también, ¿no? Bueno, creo que con respecto a lo que mencionabas, esto de los medios de comunicación, que también tiene que ver con lo que hablábamos hoy, ¿no? De los feminismos y cómo se escucha quizás esto de no me representan, esas feministas no me representan, o feministas eran las de antes, se escucha a veces, que es como quizás decir, bueno, ¿qué feminismos estamos viendo? ¿Qué feminismos nos quieren mostrar? Porque en las marchas quizás no se muestran todos los feminismos o cómo el feminismo global trabaja, sino que los medios de comunicación, dentro de algunas instancias, conviene o no conviene mostrar ciertas cuestiones. Hay un manejo de esa información. Claro, dentro de un fin político, un fin partidario, que es lo que hablábamos antes. El feminismo, por ser un movimiento social, político es. Sí. Hay que ver cómo se relaciona con cuán partidario es o no. Yo creo que dentro de uno de los cursos de comunicación, género y sociedad que hay es cómo pasa de ser un medio de comunicación a un medio de difusión. Cómo nos conviene o no nos conviene leer ciertos diarios o ver ciertos programas donde muestran cosas que convienen y este movimiento social que es el feminismo se muestra solo un grupo de este feminismo y no todos los feminismos. Porque digo, a ver, me parece que hay un punto de tensión muy fuerte, ¿no? En cuanto a cómo visibilizar, ¿no? Por ejemplo, un caso de violación que durante 9 años no fue atendido por la justicia, ¿no? O no fue denunciado, quizás, ¿no? Pero cómo conciliar esa necesidad de visibilización, ¿no? De determinada problemática muy fuerte, ¿no? Como puede ser la inequidad de derechos, la violencia de género, ¿no? ¿Cómo hacer eso visible sin que eso termine en linchamientos mediáticos que, por ejemplo, en Estados Unidos hubo casos de denuncias de actores, ¿no? De un actor muy importante, no recuerdo ahora el nombre,
pero que terminaron en desmentidas, terminaron en toda una serie de cosas que después, pero bueno, ese hombre ya no se sabe si justa o injustamente. Lo cierto es que antes de que eso llegue a su término en un proceso judicial, ese hombre ya empezó prendido fuego, ¿no? Entonces digo, hay una tensión ahí o algo difícil de conciliar, ¿no? ¿Cómo hacer para visibilizar sin correr el riesgo de, en fin, de caer en la más tremenda injusticia, que es la de... pondría las cosas casi en los mismos términos que las casas de brujas, ¿no? Sí. No sé, se me ocurre como un problema que la sociedad tiene en este momento también. Sí. Es como que no se cuida demasiado a la persona, ¿no? Porque esta chica que expone, por supuesto puede ser verdad, lo van a comprobar y demás, pero la forma que lo expresa y demás, no hay un cuidado social tampoco. Entonces nadie la cuida. Nadie la cuida, entonces que pasó a ser un grupo de personas que habla del mismo tema pero sin un cuidado. No hay un cuidado de la palabra tampoco. Sí. José Luis. Sí, yo digo que también se empieza a llenar de opinólogos. El tema es tan trascendente, tan importante, que requiere un mínimo de análisis, estudio, datos, ver cómo esto se dio ahora, no se pudo dar antes, ver cómo poner en contexto. En contexto y corremos con no solamente los medios de comunicación tradicionales, sino todo lo otro que viene y que tiene mayor importancia, las redes sociales, cómo las redes sociales van dando una tendencia, cómo se estudian las tendencias y cómo en los teléfonos celulares aparece el término y con todo lo que se va diciendo. Y parece que si alguien no dice algo que sea políticamente correcto, no va en esa dirección, y muchas veces son opiniones apresuradas, son opiniones no desde una posición sólida de análisis. Es cierto, bueno, y de hecho podría decirse incluso que nosotros estamos corriendo ese riesgo, ¿no? Porque cualquier, podría decirse, cualquier palabra que se corre un poquito del modo en que está imaginarizado el tema, corre el riesgo de ser ocasión de linchamientos, ¿no? Bueno, ha pasado a algunas figuras muy importantes, incluso el psicoanálisis. Nunca tan claro, ¿no? Que ponerse a hablar es exponerse a un riesgo siempre, digamos, ¿no? Sí, pero en relación en este punto empieza a cobrar como una mayor crudeza, ¿no? Eso. Digo, pero es cierto. Había otro aspecto, ¿no? Que me parece que por ahí era interesante también destacar, ¿no? Porque si entiendo bien, la investigación está enfocada a el feminismo en Latinoamérica, digamos, ¿no? Lo cual el lugar de la mujer, ¿no? Claro. Perdón. Sí, más específicamente, como dice Gabriel, el lugar de la mujer en Latinoamérica. ¿Qué características pueden encontrar o que van encontrando, ¿no? En torno a esto. Bueno, a ver, te comento un poco lo que yo estoy indagando, ¿no? Que un poco se complementa con lo que Gabriela venía diciendo. Ella hace toda una investigación, un rastreo del rol de la mujer, el destino social de la mujer dentro de lo que es desde la civilización originaria mesoamérica, de la historia de la civilización, ¿no? Hasta la llegada de Europa, hasta la llegada de los europeos a América. Bueno, lo que yo estoy tratando de indagar es un poco qué pasaba en Latinoamérica puntualmente, qué pasaba con estas sociedades, porque a veces pareciera que los europeos llegaron a un lugar que estaba vacío. Sí.
¿Y qué pasaba? Bueno, yo ahora lo que estoy viendo un poco es lo que pasaba en el mundo andino, ¿no? A través de las investigaciones de una historiadora peruana muy conocida, que ya falleció, que es María Rostowowski. Y bueno, ella lo que hace en el análisis un poco que hace de los mitos andinos, de las leyendas andinas, lo hace para ver un poco la participación que tenía la mujer en esta sociedad. Y es interesante porque analiza en particular el mito de origen de los incas, ¿sí? Y ella en ese mito de origen dice que hay dos arquetipos de mujer. La mujer hogareña, la que se dedica a las tareas del hogar, al cuidado de los hijos, a las tareas textiles, a lo agrícola, y por otro lado la mujer guerrera, ¿sí? Mientras en un caso... Más cerca de esto que decíamos de los vikingos. Exactamente, por eso cuando la escuchaba Gabriela me mordía para no intervenir. ¿Dónde es que rastreas el mito este? ¿Cuál es el mito? ¿Podés hacer un pequeño cuentito del mito, digamos, o sea, a modo, qué sé yo, ¿no? Al modo pedagógico. Resumen, digamos. Un mini resumen. Un mini resumen, mini resumen para los oyentes. Claro, ¿no? Porque digo, para los oyentes, bueno, la verdad que para mí también, porque la verdad no tengo idea de lo que hablas. Me parece muy interesante escuchar algo, ¿viste? Que bueno, mira, esta historiadora, a ver, yo lo voy a hacer súper sintético, ¿no? Mejor, porque yo si no ella entiendo. habla de que, a ver, muchas sociedades tienen mitos de origen, ¿no? Si uno va a las aztecas, los mayas, bueno, los incas también tienen su mito de origen. Y ellos... Que no es que salieron de una lata. Claro. No surgieron de un zapallo. No, claro, Rómulo y Remo, la loba, digamos, ¿no? Ese tipo de construcción... Sí, y casi un cuento. Estas dos mujeres, estos dos arquetipos son los que acompañan. Uno, la primera, digamos la mujer, esta mujer hogareña, sumisa, es Manco Olco, ¿sí? Ajá. Y la otra es Manco Huaco. Bien. ¿Sí? Estas dos mujeres son las que acompañan a Manco Cápac en digamos en el derroteo que hace por lo que es el actual Perú, en busca de un lugar sagrado donde asentarse, hasta que llegan a Cusco. Ajá. Entonces lo interesante, bueno, ahí es donde ya se empiezan porque ustedes tengan en cuenta que esto... son dos madres, digamos... no son dos madres, son dos mujeres. Para las que originan la vida, digamos, ¿qué origen? Claro, supuestamente ellos acompañan a Manco Cápac en la búsqueda del territorio de donde el lugar sagrado. ¿Qué quiere decir manco? Porque se me ocurría nada, claro. Porque es manco tanto masculino como femenino, ¿no? Claro, y en realidad, mira, lo que yo estoy viendo, estoy haciendo un análisis de, digamos, las lenguas. Claro. Lo que pasa que, por ejemplo, lo que estoy viendo es que Cápac tiene que ver con mujer. Se le da así. Sí. Mira. Y el tema es que, bueno, esto mismo... Estoy más confundido cada vez. Sí. Bueno, por eso, a ver, esto es algo inicial. Piensen que, digamos, yo estoy indagando recién en estos mitos, estas leyendas. Ahora corremos todos a googlear. Piensen que también, digamos, este es un trabajo que se hace desde la etnohistoria. Claro. O sea, no hay registros escritos. Entonces se toman fuentes de época. No sé, Huamampoma, después hay otras fuentes de los cronistas españoles. Claro. Entonces el tema es que en esas fuentes surge por un lado esto. Hay otras, digamos, otras traducciones en las cuales se entiende que Manco acá hay una oyente que nos está viendo, Benjamín, perdón, yo lo veo bastante mal. Benjamín Albert, que dice Marco Cápac y mamá Olco. Sí, son deidades andinas. Sí. Dice, bueno, muchas gracias. Gracias. Oyente, y si tienen los oyentes están ahí y pueden ir googleando, agradecemos. Sí. Pero sí. o sea,
es interesante, digamos, ¿no? Porque es en realidad nos inscribimos dentro de una historia que tiene que ver con lo europeo y con el borramiento, ¿no? Quizás de toda esta todo este sesgo precolombino, por decirlo a grandes rasgos, digamos, ¿no? Sí, en donde vos decías, Cristian, ¿qué te parece? Había otro lugar, ¿no? Había otro lugar de la mujer, porque incluso, a ver, ustedes pensemos que el imperio inca es un imperio que se construyó en muy poco tiempo. Ah, ¿sí? 50 años. Mirá. Pero ese imperio, digamos, siglo XV, estamos hablando del siglo XV, pero ese imperio no se construyó de la nada, sino que se asentó sobre sociedades que estaban previamente en esta región. Y ya hubo otro borramiento, decís. Exactamente, a ver. Sí. Sí, como algo parecido a lo que sucedió en así México con Teotihuacán, ¿no? Claro, así como las iglesias utilizaban lugares que eran simbólicos para las sociedades que estaban en la región, también los incas utilizaban digamos, espacios simbólicos para las sociedades preexistentes, que eran simbólicos para las sociedades preexistentes. Entonces, una de las cosas también que surge a partir de esto que estoy leyendo en esta historiadora es que en las sociedades preexistentes a los incas también había mujeres jefas, ¿sí? Que eran curacas, y empezando a relacionar también, ustedes por ahí no se le dio tanta trascendencia. Yo, digamos, mi especialidad es más la arqueología. En lo que es la zona noreste de Perú, hay la localidad de Piura. Ahí se hizo un descubrimiento en el 2005 de una tumba, ¿sí? Con una momia que se la llamó la Dama de Cao, que es posterior al señor de Zipán. No sé si escucharon hablar alguna vez del hallazgo del señor de Zipán también. Esta Dama de Cao, digamos, por lo que se encontró en esa tumba, por el ajuar funerario, por plaquetas de oro, por todo, estaba dando cuenta de que esta mujer no tenía un estatus cualquiera. ¿Sí? Era una mujer poderosa. Era una mujer poderosa, podríamos poner, en términos políticos. Bien, yo los voy a invitar a nuestro último tema musical, y se me ocurre, a propósito de esto que decías, ¿no? El encuentro con una mujer poderosa, ¿no? Y se me ocurre abrir una pregunta en relación a cómo pensar la cuestión del empoderamiento, ¿no? Si les parece, cuando volvemos de nuestro tema musical. Bueno, sí. Dale, vamos entonces a escuchar un tema musical y volvemos. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre
se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Bueno, estamos de vuelta en nuestro último Aquí estamos, sí. Último Así bloque. es, Gabriel. Y bueno, se me ocurría en relación a esto que de algún modo ustedes situaban como lo que aglutina, ¿no?, a todos los movimientos feministas, que es lo que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer, ¿no? Y se me ocurría pensarlo también a modo de una pregunta fuerte, ¿no?, respecto de cómo pensar en un empoderamiento justo, ¿no? Cómo pensar en un empoderamiento que no devenga en venganza, cómo pensar en un empoderamiento que no esté comandado con la bronca, con el odio, cómo pensar un empoderamiento que conduzca a la equidad de géneros, ¿no? Pero bueno, se me ocurre compartirles esa pregunta, ¿no? Bueno, en lo social no está dominado por lo racional. Esa no es una buena noticia, ¿o sí? El tema es que hay un sojuzgamiento de hecho y de derecho durante mucho tiempo de el varón hacia la mujer. La institución más clara de ese empoderamiento del varón por ley es el matrimonio, donde uno tenía todos los derechos, el varón, político, social, cívico, civil, y la mujer no tenía ningún derecho. Estamos hablando no del matrimonio religioso, sino del matrimonio civil, de el código napoleónico, donde derivan todos los códigos, donde la mujer solamente ser vista con un varón era proclive de cometer injuria. En cambio, un varón tenía que mantener manceba para que lo declararan que estaba teniendo una situación irregular. A medida que la mujer, que la ley del Estado le va dando derechos, el matrimonio se va transformando en otra cosa. Bien, y desde las otras perspectivas, ¿cómo se les ocurre pensar, digamos, esta cuestión abierta en relación al empoderamiento, ¿no? De cómo pensar eso en términos de, bueno, a dónde conduce, a qué cosas está produciendo también, ¿no? Y cómo encauzar ese empoderamiento, cómo compatibilizarlo con la justicia, en fin, se me ocurren varias preguntas, ¿no? Pero bueno, creo que uno de los puntos más importantes es justamente erradicar la violencia de género, que eso es uno de los objetivos de la ONU, por ejemplo, en donde hay distintos tipos de violencia, y uno de los que más pasa desapercibido es la violencia simbólica, donde es aquella que mediante estereotipos, imágenes, íconos, símbolos, hace que el varón predomine por sobre la mujer, y que no son casi naturalizados. Esto de que a los varones, a los nenes cuando son chiquititos se les regalen armas y a las mujeres una escoba para que barran, eso también es una violencia simbólica que radica dentro del núcleo familiar, que es para que jueguen los nenes. Es como, bueno, nosotros sabemos lo que significa el juego simbólico, cómo aplica y cómo estructura, y dentro de eso cómo sin querer hay una pequeña violencia simbólica hacia la mujer. Pero ahí cuando se habla de violencia de género se localiza a priori la violencia del lado del varón. A ver, teóricamente la violencia de género es cualquier tipo de violencia de un sujeto hacia otro
en donde la justificación es en base al género de la víctima. Bien. Es decir, que puede ser de cualquier género a cualquier género. Pero ¿qué pasa? Claro. Cualquier tipo de violencia de género siempre, directa o indirectamente, afecta a la mujer. Podríamos decir, hay unas ciertas teorías feministas. ¿Solo a la mujer o...? Porque ¿qué pasa? Hay unas teorías que dicen, por ejemplo, bueno, un hombre puede ejercer violencia de género sobre otro hombre al decir no llores porque sos varón. Pero ¿qué quiere decir eso? Que el hombre no puede llorar, y el llorar es una acción directamente relacionada a la debilidad. Entonces, indirectamente está afectando a la mujer diciéndole la mujer es la que llora porque es débil. Toda violencia de género es siempre directa o indirectamente hacia el género femenino. Es por eso que muchas ¿Siempre? veces... Sí, no hay otro... El supuesto es que las mujeres naturalmente carecen de toda violencia. No, justamente al contrario. Quería digo, porque es una cuestión también, ¿no? Que por lo menos amerita una investigación, ¿no? Yo corriéndome... Si no hay violencia, si la mujer por definición carece de violencia. La mujer ¿no? puede ejercer violencia de género hacia otra mujer también, justamente con esta violencia simbólica. No hay una cuestión indiscutible del hombre hacia la mujer. Hay muchas mujeres androcéntricas donde posicionan al hombre en el centro de la situación, o muchas mujeres machistas. Esto de cómo vas a dejar que tu marido lave los platos. Es como, bueno, lo puede decir una mujer tranquilamente, pero está ejerciendo violencia simbólica. Es como... Es una línea muy fina que hay que estudiarla bastante bien, porque la violencia de género suele directamente dirigirla al género femenino por este predominio machista, si queremos decirlo, del pensamiento social. No, está bien. Digo, hay como algo que se puede situar en relación a características relativas al patriarcado. Claro. Pero la pregunta es si, por ejemplo, en relaciones de pareja heterosexuales, si se da por supuesto de, por ejemplo, que no hay mujeres que maltratan. Sí, por supuesto, pero ahí no tiene que ver una cuestión de género. La cuestión de género entra porque la cuestión de género avala, la perspectiva de género avala cuando hay una disimetría en los géneros, y socialmente desde hace 4.000 años antes, la predominación del masculino. Eso te quería preguntar, porque por ahí ustedes, me gustaría a mí situarlo, ¿no? Porque claramente el movimiento feminismo arranca, yo no sé, pero hace muchos años, ¿no? Sé que hay, se puede hasta fechar, se puede discutir, pero el reavivamiento que toma ahora, digamos, ¿no? Creo que tiene que ver con esto que decís vos, ¿no? Tiene que ver con la violencia y sobre todo ¿cómo se llama? La primavera árabe, digamos, ¿no? Que es donde empieza a aparecer, digamos, también, ¿no? Un cuestionamiento de las mujeres árabes que por cuestiones religiosas y por cuestiones de creencia, digamos, ¿no? Que ponen por ahí muy de manifiesto la lectura, digamos, de aquello que tiene que ver con lo que normativiza, ¿no? En las vías políticas, ¿no? En relación a una cuestión del discurso religioso. ¿Ustedes dónde se puede situar este reavivamiento? En realidad es una pregunta, porque yo la verdad que mucho no sé, digamos. Es muy variada la respuesta. A ver, es bastante ustedes que están estudiando, depende tanto la edad como de cuán interiorizados están en la perspectiva. Como hay mucha gente que dice, bueno, es en 2015 con el Ni Una Menos. Hay mucha gente que dice, no, bueno, es con el voto femenino. Es que quizás, y así es subjetividad, es decir, las dos son válidas, digamos. O sea, obvio, con el voto femenino hubo una organización de las mujeres muy fuerte, que fue todo un movimiento feminista y que tuvo logros positivos, digamos, ¿no? Una apertura de derechos. Claro, totalmente, igual, y de una sociedad más igualitaria. Claro. También, pero ya en 1906 Julieta Lantieri planteaba un partido nacional feminista pidiendo por el aborto, por el y derecho, el anarquismo, ¿no? Sí, pero pero esto estaba dentro del socialismo, estaba totalmente institucionalizado. Y habían participado del primer congreso de libre pensamiento en Argentina. Y esta Julieta Lantieri realmente fue
te quedó... Creo que sí, te quedaste por ahí, esto se afloja a veces. Sí, pero se está escuchando bien. Estás así que seguí hablando. Sí. Esta Julieta Lantieri fue la primera que votó en Sudamérica. Mira. Porque claro, se anotó y un juez le dio la razón, claro, porque no hablaba de género, el tema no hablaba de sexo, la convocatoria, claro, hasta que luego lo pusieron el tema con la convocatoria del servicio militar y se presentó para eso. Mira. Y en el 19 compitió con una banca donde obtuvo 1.730 votos masculinos. Mira. Como candidata a... Bueno, la Chicholina también, ¿no? La votaron. Varones, eran varones los que lo votaban. Pero por otros motivos, digamos, no todos los contrarios. Por ahí. ¿Usted la votó, la Chicholina, no, Bellorini? yo todavía no era ciudadano italiano, así que bueno. no... Bueno, saben que nos tenemos que despedir. Sí, lamentablemente sí, y porque digo, es un tema muy interesante. Como entiendo que la investigación es una investigación que está abierta, que está en plena expansión, ¿no? Los podemos volver a la invitar, verdad que a mí me gustaría... A ver si van avanzando en sí, esa... sí. Si bien este es un programa de radio y digamos tiene las características de todos los programas de radio, nos gusta pensarlo también como un lugar de observatorio y a nosotros nos gusta curiosear algunos temas, así que si aceptan, están formalmente invitados como para venir a contarnos cómo siguen los desarrollos de investigación. A ver cómo va avanzando esa investigación y fundamentalmente si hay algún cambio en relación al lugar de la mujer en Latinoamérica. Bueno, muchas gracias por venir. Un agradecimiento especial para la doctora Amelia Imbriano, que nos ha propuesto hoy que venga equipo interdisciplinario de investigadores. Y Roberto Bellorini quiere... saludar a nuestros oyentes, agradecer a aquellos oyentes que se empiezan a animar a participar vía los videitos que vamos subiendo y a ver cuándo vienen al bar el año próximo, porque ya cierra el año, todavía no sabemos ni nosotros qué vamos a hacer, pero pensamos por ahí abrir un poco más el juego, así que bueno, nos parece bárbaro aquellos que ya se empiezan a ir animando, y a ustedes, bueno, agradecerles que hayan estado aquí y, gracias. Bueno, muchas y gracias esperar que vuelvan. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, entonces Muchas saludamos a todos hasta el sábado próximo. Y bueno, nos vamos. Chao, hasta luego.